Bien, muy buenos días, ¿cómo les va? En esta nueva oportunidad, en esta semana, seguimos con la segunda parte de la economía colonial de Mendoza. Y en este caso vamos a hablar de la economía colonial de Mendoza hacia los otros puntos sobre los que se conectó. De nada sirve que una economía produzca sus elementos si no tiene la posibilidad de comercialización. O sea que son razones fundamentales el hecho de tener un producto y poder ser comercializado hacia distintos puntos. En este caso, lo que nos toca en esta clase, vamos a ver lo que nosotros denominamos como articulación del espacio. Como Mendoza, a través de las sendas que desde antaño existían y utilizaron los huarpes, posteriormente los españoles la retoman para conquistar y colonizar esta región. Mendoza, a través de esas antiguas sendas y caminos, se conecta comercialmente primero con San Juan, con Buenos Aires, con Chile y hasta con el Paraguay. Realmente nuestros huarpes fueron muy buenos en ese aspecto, dicho por los mismos españoles, muy buenos caminadores. Por lo tanto, las sendas que recorrieron la geografía mendocina son de vital importancia para la articulación del espacio y la comercialización de los productos que Mendoza tenía. Si me acompaña, vamos a compartir un power a continuación de lo que habíamos estado viendo. Un segundito. Acá. Bien. Como les dije recién, estas son las rutas que conectan el comercio mendocino con el resto del virreinato y de los territorios colindantes. Cuando se crea el virreinato, sí o sí era necesario, de vital importancia, las comunicaciones desde la capital del virreinato, que era Buenos Aires, con el interior. ¿Y por qué era importante? Porque de esa manera las comunicaciones oficiales, los correos oficiales, traían y llevaban las comunicaciones que desde España eran enviadas al Virreinato del Río de la Plata. Entonces, esa necesidad de comunicación hizo que los caminos existentes tuvieran que mejorarse. Y ahí enganchamos justo con el tema que habíamos visto antiguamente, en la clase pasada, con los Borbones, porque los Borbones van a llevar a cabo una subdivisión del territorio. Por acá lo pongo un poco en términos más sencillos. Una mayor división política del territorio, lo que hace que surjan nuevas entidades administrativas y entonces llevar así un mayor control y una mayor recaudación impositiva. Entonces, los caminos tienen esta finalidad, el acercar la documentación oficial y además mejorar el sistema de recaudación impositiva. ¿Qué caminos habían en nuestro virreinato? Solamente, imaginen, para que tengan una idea del territorio actual de la República Argentina, solamente estaba ocupado el centro de la provincia, o sea, el centro de la República Argentina, y una parte norte del país, la que está hacia el costado de la cordillera, hacia el costado oeste. El resto, la Patagonia, parte de la Pampa, parte de lo que es Santiago del Estero, Chaco, Misiones, estaba en poder indígena. Los únicos caminos reales que existían, digamos como camino real, como el camino obligatorio que tenían las autoridades para llevar la documentación, era desde Buenos Aires hasta Perú, desde Buenos Aires a Chile, pasando por Mendoza, ¿m? Y en ese itinerario, desde Mendoza para llegar al Paraguay, había que pasar por Tucumán. Entonces, habían dos rutas fundamentales, dos caminos reales. Enseguida vemos un mapa, pero el que unía Buenos Aires-Lima y el otro camino real era Buenos Aires-Santiago. A todo esto, como defensa contra los ataques indígenas, estaba en la línea de fortines a lo largo de esta ruta para frenar los avances de los aborígenes. Eh, Esto después lo vamos a ver, pero el sentido de esto era proteger en cierta medida a las caravanas, pero difícilmente lo podrían lograr porque la distancia entre Fortín y Fortín dejaba un rango bastante importante para que las indiadas o los grupos de indígenas los evadieran y atacaran el sur de Córdoba, el sur de San Luis, el sur de Mendoza. Realmente fue un azote
fue una situación muy, muy complicada para las caravanas españolas. Entonces, como les dije recién, ¿qué caminos reales había? El de Buenos Aires, que pasaba por Bolivia, por Potosí, y llegaba a Lima. Tenía un activo comercio colonial. Acuérdense que les expliqué durante la época de los Habsburgos o de los Austrias, ¿no? Realmente era el camino obligado para todos los productos que venían desde España, pasaban por Portobelo, pasaban por el puerto del Callao y de ahí se dirigían a España. Toda esta situación cambió, como les expliqué, cuando llegaron los Reyes Borbones a partir de 1778 con el reglamento de libre comercio, porque Buenos Aires se convirtió en un puerto más. Entonces aquí tienen una especie de esquema muy, muy simplificado de lo que era el camino real. Partía de Buenos Aires, ¿no?, como puerto que había sido limitado a partir del régimen de libre comercio. Esto es Córdoba, pasaba por la ciudad de Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salta, llegaba a Bolivia, lo que es Potosí, La Paz, Cusco y Lima. Todo a lomo de animal. Y la otra ruta, Camino Real, llegaba hasta la posta de Saladillo y de ahí se dirigía a Mendoza y de ahí a Santiago. Entonces, estas eran las rutas reales que existían. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que no existían más rutas? Sí, solamente que estos eran los caminos por los cuales los correos reales, los funcionarios del Imperio Español llevaban la documentación. Eso no implica que no hubieran caminos que unían Mendoza con San Juan, Mendoza con Tucumán. Eran pequeñas sendas, pero no eran las que utilizaban los correos reales, que podríamos decir eran caminos alternativos. ¿Cómo se movilizaban? Fundamentalmente a lomo de animal, podían ir en carretas, y aquí el tema de las carretas es bastante interesante esto. ¿Por qué? Porque tiradas por bueyes, y estos bueyes, llamados rocines, porque toman el agua del rocío, quiere decir que realmente tomaban muy poca agua. Y fíjense el detalle, ellos caminaban desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana. O sea, una jornada que digamos inversa a la nuestra. Pero, ¿por qué tenían ese ritmo de marcha? Porque podían, tengan en cuenta que el buey, la carreta, no va más allá de 30 kilómetros por hora, va a pasos de hombre. O sea, el boyero, la persona que va picaneando a los bueyes, va caminando al lado de ellos. O sea, al ritmo de un buey. Entonces caminaban desde las 4, 5 de la tarde hasta las 10 de la mañana del otro día. Ahí detenían su marcha cuando venían los momentos de mayor calor en el día, descansaban debajo de la carreta los viajeros, de adentro también, pero imagínense que en pleno desierto entre Mendoza y San Luis, estar dentro de un toldo de cuero tiene que haber sido bastante, bastante sofocante. Para la zona de montaña se utilizaban las mulas, que eran espectaculares y el único animal adaptado para trabajar en montaña. En unas áreas, en unos conjuntos de 200 a 300 mulas, hay unas imágenes ahí que podemos ver que realmente son muy, muy interesantes. Y para el cruce de algunos de nuestros ríos se utilizaban estas llamadas pelotas, que eran cueros de vaca rellenos de yuyo, rellenos de paja atada, y la persona podía ir, los equipajes montados arriba de esa pelota y nadando a los costados, y a veces era arriado por una serie de cordeles o de sogas desde las orillas. ¿Cuánto duraba el viaje? Entre Mendoza y Santiago depende la situación de tormenta en cordillera, podía durar 8 días. De Córdoba a Buenos Aires, perdón, de Mendoza a Córdoba 20 días, a Buenos Aires 2 meses y a San Juan 3 días. Esos es más o menos los cálculos que existían para poderse movilizar. Y aquí tenemos una imagen, por supuesto que es mucho posterior, de 1890, esta fotografía, con 2 mulas. Por empezar, porque cuando uno puede apreciar el paisaje, es de Mendoza, en el sector precordillerano. Las mulas tenían unas monturas como una especie de W colocadas para colocar las cargas y atarlas. Y los porteadores o los troperos, vestidos con bota de potro, van a la par caminando de los animales por las sendas cordilleranas. Tengan en cuenta que en algunos casos, ahora si en el auto es complicado, imagínense lo que era cruzar caminando por sendas de no más de 50 centímetros de ancho. En algunos sectores se desbarrancaban y moría el animal y se perdía toda la carga. Era una ruta bastante, bastante arriesgada,
La vida de los troperos era bastante azarosa, después puedo contar algunas anécdotas, pero era bastante complicado el tránsito. Bien, ¿cómo o sea, a todo esto, estas rutas para poder mantenerse, para poder alimentarse, se le tuvieron que colocar unas especies de postas, que son unas casas de abastecimiento de vez en cuando en el camino para poder descansar y comer. Ese sistema de postas lo va a implementar Domingo Basavilbaso en 1748 como que era un correo oficial de la corona, que es el encargado de decir a dónde debían colocarse las distintas postas. Y después vinieron dos visitadores de la corona, dos funcionarios oficiales serían, para verificar el funcionamiento de estas postas. Quizás los nombres son difíciles de acordarse, pero bueno, tengan en cuenta que a lo largo del camino habían postas. Ese sería el dato más interesante. A ver, ¿qué es una posta? Y aquí he puesto yo una imagen de una posta reconstruida en la zona de Ferreira, la posta de Ferreira en Córdoba, lo que hoy es aproximadamente Río Cuarto, que era una de las postas más importantes porque era el lugar de conexión entre lo que podríamos llamar civilización y lo que venía después de Río Cuarto, que era llamada la travesía. Era el sector realmente muy, muy complicado por la cantidad de aborígenes que había y los malones que había. Entonces las postas eran casas para descansar los correos y los viajeros y pudieran cambiar caballos y pudieran comer. Estaban administrados por un maestro de posta que podía tener caballos hasta 50, el reglamento existe, y estaba ayudado por postillones. Esto lo vimos hace un tiempito cuando hablamos de los trabajos. Los postillones eran los jovencitos que trasladaban los caballos de una posta a la otra. Cuando un viajero alquilaba un caballo, imagínense entre Córdoba y San Luis, entonces salía con no podía viajar con caballos propios. Le alquilaba los caballos en Córdoba y el postillón los traía de vuelta hacia el lugar de origen. Y se les cobraba, el reglamento de posta tenía un reglamento que se cobraba por medio real, esa era la moneda, que se cobraba por legua, los carruajes un real, había una velocidad máxima para poder viajar, no se podía viajar con caballos propios, había multas si uno maltrataba o mataba al animal, y la posta solía tener un cuarto, una habitación, tenía que tener las medidas especificadas por el reglamento, limpio, con un corredor, con ventanas, con cerradura. Bueno, es que la realidad, por los relatos de los viajeros, no era así. Hay una reconstrucción, como les dije recién, de la posta de Ferreira en Córdoba, que aproximadamente pudo haber sido esto. Pero por los relatos de viajeros que visitaron las postas de nuestra provincia en Mendoza, la descripción es paupérrima. No tenían nada, no tenían comida, no tenían puertas, se dormía directamente en el piso, las condiciones eran realmente muy, muy escasas, ¿no? Bien. Perdón. Las postas deberían tener víveres y animales para poder comer, había una especie de restaurante, podríamos decir, de mesón, y el maestro de posta les iba llenando a los viajeros una especie de pasaporte que tenían para poder viajar. ¿Cada cuánto estaban aproximadamente? Cada 4 leguas, que puede equivaler hoy a 16 a 20 kilómetros. Pero cuidado, por ejemplo, entre San Luis y La Paz, Corocorto, La Paz, habían 32 leguas. ¿Y por qué? Esto debía ser de acuerdo a la cantidad de agua que hubiera. Entonces, cuando habían encontrado un arroyo, ahí instalaban una posta, salvo en distancias como la de San Luis y La Paz, que no había ningún reducto para poderse abastecer. Los maestros de posta era un cargo que se vendía como funcionario de gobierno y tenía una situación bastante interesante porque le servía de abastecimiento a esta, aquí hay una foto de la posta también de Ferreira, las grandes caravanas que habían tiradas por los animales, que al paso lento que iban y debían descansar en estos lugares. Bien. En el caso de Chile hay una característica distinta, porque estas postas, en el caso de Chile, toman una característica distinta. ¿Por qué? Por el camino de cordillera. Era un camino muy transitado, fundamentalmente a veces por motivos políticos, porque a veces algunos políticos debieron poner la cordillera de por medio, escapándose de la situación de la que estaban. Sarmiento va a ser uno de ellos, y era bastante activo este tránsito por el camino de Chile.
Perdón. Este, el camino tenía diversas características, ustedes conocerán, ahora viendo la montaña es prácticamente similar, no tenían lugares para leña, ni las postas eran bastante humildes, y las descripciones de las postas en Mendoza son bastante duras, ¿no? Así que las 2 primeras leguas cuando llegabas a Mendoza realmente se veía muy bonito, las viñas, las arboledas, las huertas, pero a medida que se ibas alejando de la ciudad de Mendoza hacia el este o hacia el oeste, el, la biodiversidad cambiaba y se encontraban con paisajes realmente como lo que estás viendo aquí en montaña, totalmente inhóspitos, sin refugio. Y vieron que les dije que habían arrias de 200 a 300 mulas. Esto es aproximadamente un viaje con porteadores, con paisanos, hacia el sector chileno. ¿Mm? ¿Cuáles eran las postas que habían en Mendoza? En Rodeo del Medio había uno, Las Catitas había otra, en La Paz había otra, en Desaguadero existía una especie de cabaña de descanso, y en el camino de Mendoza a Chile, las postas tenían una denominación distinta que se llaman casuchas de cordillera. Vamos a ver algunas que se encontraban desde Uspallata hasta Santa Rosa en Chile. ¿Quién lo hizo este reglamento de postas? ¿Quién adaptó el reglamento de postas para la cordillera? El padre de Bernardo O'Higgins, Ambrosio O'Higgins. ¿Y por qué lo hizo él? Porque él era correo real y en 1765 sufre una tormenta y casi realmente pierde su vida, y cuando llega a Chile, él propone instalar unas casas a la vera del camino que sirvieran de resguardo para los viajeros, que tuvieran esas casas techo abovedado y que estuviera bien separada del piso para que la acumulación de nieve no los tapara y tuvieran una puerta de acceso. Aquí tienen un pequeño plano de 1765 y van a ver dos detalles. Esto es Mendoza y esto es Chile. Entonces este es el camino cordillerano y por ahí Ambrosio Higgins va a intentar distribuir estas 6 casuchas de cordillera, que algunas todavía se encuentran existentes y son patrimonio cultural de la humanidad declaradas por la UNESCO. Bien, el mismo mapa pero más pequeño para poderlo ver, y ahí tienen los nombres. Las postas están en Las Vacas, Los Puquios, Paramillos, Las Cuevas, La Cumbre, aquí ya estamos prácticamente en el límite, Las Calaveras, Juncalillo, Ojos de Agua, y esto ya es el sector chileno en Guardia Vieja. Ahí estaban colocadas las casuchas de cordillera por Ambrosio O'Higgins. Y vamos a ver algunas. Esta está del lado chileno. Apenas empezamos, cuando vienen de Chile para Mendoza, empezamos a subir los caracoles hacia un costadito de la ruta de los caracoles chilenos. Se encuentra hoy recubierto por carabineros con un paste especial y quizás no preservando, que es un monumento histórico. Le han colocado cemento y la han blanqueado. Esta es una de las casuchas de Ambrosio O'Higgins. Esta es la que se encuentra en la zona de Mendoza, después de las cuevas. Cuando uno asciende al Cristo Redentor se puede visitar. La idea es que se visiten, se lleven a los turistas, que nadie deje un recuerdo de su nombre en ese lugar, ni tampoco se traiga un pedacito de ese ladrillo que es de 1765. Esta es otra de las casuchas de cordillera que se encuentra en el territorio argentino, a la altura de la curva de soberanía, y no hay que hacer lo que hace este turista subido en esta casucha, que reitero es del siglo XVIII, ¿no? Con sus pies colocados sobre los ladrillos, y esto daña realmente a este patrimonio de la humanidad. Y la última que les muestro se encuentra lejos de la ruta, a unos 10 kilómetros de la curva de soberanía, camino abajo, está cerca al otro lado del río, no se puede visitar muy bien, hay que venir desde la curva de soberanía caminando, cruzando el río, y se encuentra en bastante buen estado. Bien, estas son las casuchas de cordillera y las postas con las que Mendoza se relacionó con el resto de las regiones que tenía a su alrededor para realizar el comercio. Muchas gracias por su atención. Nos veremos Dios mediante en otra clase. Hasta la próxima.